Bueno, buen día, ¿cómo están? Acá son las 7:42 del lunes 22. Bueno, quiero dejarles acá un pequeño video como una forma de comunicarme y contarles un poco cuál es la propuesta de trabajo para esta semana. Bueno, voy a compartirles la guía de clase que preparé para hoy. No sé si la verán. Vamos a esperar un minuto. Ahí está. Bueno, esta es la segunda clase del taller 4. Ya los he leído, nos hemos leído bastante en el foro de presentación, así que tengo ya un panorama de cómo está conformado el grupo de trabajo. Como les decía, es muy estimulante tener diversidad de formaciones y de trayectorias profesionales y académicas, así que eso, bueno, nada, es estimulante. Para la clase de hoy, luego de esta primera presentación, bueno, vamos a meternos en el marco general de la tarea que nos hemos propuesto realizar en este mes de trabajo. Entonces, lo que hoy quiero compartir con ustedes como encuadre, como algunos, digamos, tips generales, que tal vez para algunos sea algo obvio, pero creo que para la mayoría no, es un poco contarles qué es esto del trabajo de producir conocimiento científico, o qué es esto de la producción académica, que es de última la tarea encomendada para cuando uno encara un trabajo integrador final de un posgrado. Y voy a trabajarlo en términos de invariantes y de variaciones. En el campo de la investigación en ciencias sociales y humanas, a diferencia de otros campos como el de las ciencias naturales, es un campo en donde, si bien hay ciertos acuerdos acerca de cómo se produce conocimiento, entonces vamos a trabajar con las invariantes, también es un campo de mucha disputa, de mucho debate, donde conviven modelos de investigación bien diferentes. Entonces yo quiero, sin hacer una clase de metodología y modelos metodológicos, sí quiero mostrarles cuáles son las grandes líneas y qué formas diferentes tienen de pensar la producción de conocimiento. Luego de dar este marco bien general y medio rapidito, porque solo es eso, es como un marco, un encuadre de trabajo, quiero ya meterme en los primeros pasos que tenemos que dar a la hora de pensar o de producir conocimiento científico, de producir un texto académico como el que nos pide la especialización. Así que vamos a trabajar sobre el primer gran componente de todo proceso de indagación, que tiene que ver con la inmersión en el campo científico, lo que se llama revisión de literatura, el poder, para qué sirve y cómo podemos hacer esta inmersión, y para qué nos sirve en el marco de poder pensar nuestro tema y de pasar de la selección de un tema a la construcción de un problema sobre el cual trabajar en el marco del TIF. Bueno, y finalmente les voy a contar un poco cuál es la consigna de trabajo para esta semana. Bueno, como les decía, lo que yo llamo proceso de producción de conocimiento, hay una discusión si lo que uno hace en un TIF es una investigación, no es una investigación científica. Entiendo que todo trabajo final integrador, entendido como producción académica, puede ser un trabajo de reflexión, puede ser un trabajo exploratorio, pero al final de cuentas el gran marco, el gran encuadre de trabajo, las pautas de cómo realizarlo, las tomamos del campo de la investigación científica, de la metodología de la investigación científica. Por eso me han invitado a mí a dictar este seminario y no a un profesor proveniente de otro campo de conocimiento. Y como les decía en la filmina anterior, hay, más allá de elegir un tema, la mayor parte de ustedes, gran parte de ustedes lo han elegido, otros están todavía pensándolo, pero todos tienen en la cabeza algún tema. Bueno, hay que elegir uno. Yo siempre les digo a mis estudiantes que es como elegir una pareja. Puede haber muchos temas hermosos, interesantes, atractivos, pero hay que quedarse con uno por un ratito que nos dure la especialización. Y una vez que yo he elegido un tema, que lo tengo que formular como tema, ponerle categorías para formularlo como un tema, lo que tengo que empezar a mirar es qué se ha investigado sobre esto en el campo académico. Uno
como dice Google, investiga o produce sobre hombros de gigantes. Es decir, si bien hay temas que han sido más investigados, otros que han sido menos investigados, sobre los temas que nosotros elegimos ya hay producción. Entonces tenemos que ir a capitalizarnos, a buscar esa producción, a leer qué otros han pensado sobre nuestro tema, a encontrarnos, a dialogar con esos otros, a tomar prestado lo que los otros ya saben, a discutir con lo que los otros ya saben, a encontrar los debates que hay en el campo, sobre el campo temático que estamos eligiendo. No hay acuerdos. En las ciencias sociales y humanas y el campo de la investigación específicamente es un campo, van a decir algunos, aparadigmáticos, es decir, es un campo de disputa, de discusiones, hay múltiples teorías, múltiples escuelas, y cada escuela mira el mismo problema, el mismo tema, diría yo, pero de forma específica, el mismo tema desde miradas, visiones diferentes. Entonces, lo que vamos a encontrar es sobre ingreso, sobre plan, sobre integralidad y funciones de la educación superior, miradas en donde hay acuerdos y en donde hay disidencias. Y es a partir de esos recursos que tenemos que volver a pensar y decir qué vamos a trabajar nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la revisión de literatura? Justamente sirve eso, para conocer los estudios e investigaciones que tenemos sobre un tema, y en esa búsqueda, en esa lectura, vamos a leer, por momentos nos vamos a perder, porque vamos a estar leyendo tantas cosas que vamos a estar como contaminados de tantas cuestiones y vamos a perdernos. Ya no sabía qué quería estudiar yo, me fui para... O sea, estas son sensaciones típicas que van a aparecer, no se preocupen, ya van a desaparecer, pero en esas lecturas uno puede ir diciendo por qué lado o en qué términos uno va a ir pensando el problema. Sirven para ir formalizando la idea de investigación, darle claridad, pedir prestada terminología, que es pedir prestados conceptos, es decir, bueno, lo voy a trabajar desde esta mirada. Detectar conceptos claves, es decir, bueno, yo en realidad no voy a trabajar ingreso. Dentro de los estudios de ingreso yo voy a trabajar esta categoría, voy a trabajar condiciones institucionales, o voy a trabajar, no sé, alfabetización académica. Digo, metidos en la temática, vamos a ir viendo que hay subcampos, que hay especificidades, y uno se va a ir inscribiendo en cada uno, en cuál de esos campos o especificidades me interesa profundizar. También nos pueden dar ideas, nutrirnos sobre ideas en cuanto a métodos de recolección de datos, métodos de análisis, tipos de diseños. Puede ser que ustedes se encuentren una investigación desarrollada en Brasil, que es una carrera que no tiene nada que ver con la que ustedes están trabajando, pero que les súper interesa, les parece que es un diseño sólido, una propuesta muy interesante, y ustedes entonces pueden tomar prestada esa propuesta y pensar cómo adecuarla y validar esas formas, esos instrumentos, esas formas de investigar en un contexto diferente y entrar en relación con esos investigadores inclusive. O no, decir, mira qué interesante, trabajó con esta técnica, que es una técnica que se llama balance de saber. Qué interesante esa técnica, ¿por qué no voy y la busco y la uso? O trabajó con los foros de las aulas virtuales. Nunca se me hubiese ocurrido. O sea, indagar cómo otros han investigado es una cantera de ideas en lo teórico, es decir, en cómo abordar el problema, o en lo metodológico, o en lo instrumental, ¿sí? Una vez que uno hace esa revisión, que insisto, ¿qué les puede pasar? Sentirse perdidos en la cantidad. Uno se vuelve un poquito especialista en la temática. Una empieza a identificar quiénes son los clásicos o mis referentes. Si yo voy a trabajar ingreso, ¿a quién no puedo dejar de leer? Si yo voy a trabajar prácticas docentes, ¿quiénes son los 3 o 4 referentes en esta temática? ¿Sí? Y finalmente me va a permitir tomar una posición y decir cómo voy a formular yo mi problema de investigación, qué categorías voy a poner en juego, por cuáles de las grandes vías de abordaje del problema me voy a inscribir. ¿Cuál es, un trabajo académico con una buena revisión de literatura es toda una garantía de seriedad? Y por el contrario, un trabajo académico sin revisión de literatura, a cualquiera que lo lea le da la duda si esta persona parte de un conocimiento serio del campo que está indagando
o arranca como si fuera el que inaugura ese campo de investigación. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué sensación pueden tener en este momento? Que se pierden, que se intoxican de información. Y ya partieron pensando que sabían que querían investigar y al leer el quinto paper están más perdidos que nunca. Bueno, yo les pido que confíen en mí y que atraviesen esa incertidumbre, esa confusión, porque vendrá la luz luego, digamos, se clarificarán. Es un momento confusional típico de cuando alguien ingresa en un campo nuevo, pero luego, digamos, luego de esas lecturas adviene, digamos, la luz. Y el trabajo con la búsqueda de literatura, ahora vamos a decir dónde buscar. El estudio de la literatura es como el estudiar para un final, para una materia, es ponerse un estudioso, ¿sí? Buscar, recortar un tema, es un tema muy recortado, y volverse por un tiempito, por una semana, un estudioso de ese tema. Bueno, a ver, y todos somos docentes, o sea que sabemos de qué se trata el estudiar, sería eso. Bueno, si elegí planes de estudio, bueno, primero buscar en la EDU todo lo que encontré sobre análisis de planes de estudio, sobre investigaciones sobre planes de estudio, y decir, bueno, a ver, yo me volví un especialista. Bueno, sobre planes de estudio, lo que hay que saber es A, B, C, está fulano, mengano y tal. Hacerse ese esquema mental de las grandes dimensiones, y con ese esquema vamos a estar en mejores condiciones de después ir y construir un objetivo, después ir y que ese objetivo tenga coherencia entre el objetivo general y el específico, y que cuando tengamos los objetivos con coherencia tenemos el corazón del trabajo resuelto. En la bibliografía hay un material que escribimos hace varios años, es un PowerPoint, pero que vamos todos los años mejorando con el bibliotecario acá de la sede atlántica, que se llama Adriana Merio, sobre todos los recursos que hay en la web para hacer revisiones de literatura, todos los recursos informáticos. Cuando uno va a los manuales de metodología, como son manuales de la década del 90, digamos, no hay mucho manual nuevo de metodología, te indicaban que para hacer la revisión de bibliográfica había que ir a la biblioteca, agarrar la fichita, bueno, digamos, era digamos, no usaban las nuevas tecnologías. Hoy hay motores súper potentes que nos permiten buscar literatura. Ahí en ese material están cuáles son los motores más utilizados. Ya utilizar el Google académico, si bien no es un motor, digo, es sumamente suficiente para lo que estamos utilizando. Por supuesto, no utilizar el Google común porque nos lleva a cualquier lado, pero sí el Google académico, que además tiene varios recursos que podemos capitalizar. Si alguien quiere algún tip sobre esto, podemos armar alguna cosita sobre cómo usar el Google académico. Después hay otro material también que armamos con Adrián sobre repositorios, sobre revistas científicas, bueno, todos, bueno, más ahora en pandemia son todos espacios abiertos, así que ahí ustedes pueden acceder o a tesis, a tesinas, a revistas, bueno, a distintos soportes bibliográficos para la búsqueda de investigaciones sobre su temática. Es muy importante en la búsqueda, y acá voy, bueno, tips, usar recursos digitales, buscadores y repositorios digitales. Focalizarse en la búsqueda, no en libros, no ahora, digo, no quiero decir que no tengan que leer libros ni capítulos de libros, pero para estas semanas que estamos iniciando por la envergadura, focalícense en papers, en artículos científicos, en ponencias publicadas en congresos, y en tercer lugar, en tesis de posgrado, ¿sí? Básicamente. Porque por la estructura, primero por el tamaño del paper y después por la estructura de la tesis, son recursos más fáciles de leer y de sistematizar que ponerse en un libro entero. Los libros, identifíquenlo y déjenlo para las vacaciones o para otro momento. Es importante seleccionar bien las palabras claves de búsqueda. Los buscadores nos llevan donde nosotros le decimos que nos lleven. Entonces, usar las palabras más técnicas posibles. En sus búsquedas, fijarse si aparecen palabras nuevas para definir lo mismo. Ustedes definirán si la búsqueda la hacen solo en español, si ustedes pueden leer en inglés o en otra lengua, lo amplían a otras lenguas, por supuesto. Si ustedes pueden incorporar bibliografía en otro idioma, es mejor. Las investigaciones no tienen que ser locales, digamos. Es importante relevar si hay investigaciones locales en la provincia, en la Argentina, en América Latina, pero
la producción de conocimiento es global, entonces, si usted se encuentra una investigación sobre tutorías hecha en Europa, digamos, con todos los cuidados que puede tener una producción de conocimiento realizada en un contexto diferente, igual puede servir como antecedente, puede ser sumamente enriquecedora y ser una referencia para ustedes. Es decir, no es que los antecedentes de investigación o la literatura tiene que ser únicamente de Argentina o inclusive no únicamente de la disciplina. Ustedes pueden mirar que han investigado otros, por más que ustedes focalicen en su disciplina, en veterinaria, en odontología, en diseño, pueden pensar los problemas en otras disciplinas diferentes, ¿sí? Y eso también puede constituir un antecedente de investigación. Luego de la búsqueda es importante que ustedes vayan sistematizando. ¿Qué quiere decir? Leyendo y estudiando lo que van leyendo. O sea, no solo buscar, sino leer y profundizar y como tomarse un rato para nutrirse de esos aportes, ¿sí? Dejar constancia, referenciar. El Google Académico tiene una opción que es la de referencia, la de citar. Vayan, si bien a veces falla, pero vayan guardando y sistematizando y referenciando en un Word los textos que van leyendo con todos los datos editoriales y siguiendo un sistema formal de citación, APA, cualquiera de ellos, APA que es uno de los que nosotros más utilizamos, y vayan evaluando las fuentes. Ustedes van a empezar a encontrar fuentes, artículos que dicen esto es una porquería, no dice nada, van a empezar a encontrar autores que se refritan, es decir, que en un paper dice lo mismo que en el otro. Bueno, está muy bien eso, porque eso implica que ustedes se van haciendo avesados, especialistas en la temática, y no tengan duda de que si algún artículo les parece una porquería, lo descartan. O también, artículos que al principio dijimos, esto lo vamos, perdón, los vamos a tomar, después se dan cuenta que no eran lo suficientemente específicos, entonces artículos que seleccioné en un primer momento, pues los puedo también descartar porque encontré algunos más específicos, ¿sí? Bien, tienen que indagar, tienen que hacer, el concepto que se usa es el de inmersión, tienen que tirarse a la pileta del tema, explorar, buscar, mirar, hacerse una composición de quiénes son los que están investigando el tema, de qué categoría lo están investigando. Así van a estar mucho más instrumentados, con muchas más ideas, con muchos más elementos para poder ir y formular mejor, más sólidamente, cuál es la pregunta que ustedes se van a hacer, cuáles son los objetivos que se proponen y demás. Bueno, para ir cerrando, si hizo largo, disculpen, no van a ser tan largos los próximos, espero, mis próximas alocuciones. Tenemos dos actividades obligatorias y fuertes. Primero es un foro, ¿sí? En el foro lo que los invito es a hacer una pequeña revisión de literatura, ¿sí? Empezar a indagar, buscar, sistematizar, digamos, investigaciones, o sea, este primer foro les va a exigir a ustedes, los va a obligar a meterse en tema, ¿sí? Es decir, no podemos dar más vueltas, nos tenemos que meter, tenemos que dar el primer paso. Y tenemos que empezar a leer, a hacernos avesados. Ya me gustaba trabajar plan de estudio, bueno, ahora tengo que mirar cómo se trabaja plan de estudio, quiénes trabajan, por dónde buscar, primero por los materiales de la EDU, y luego, más ampliamente, en investigaciones similares o en otras investigaciones que ustedes puedan ver en que han trabajado algo similar a lo que ustedes están interesados. Esto va a terminar con un escrito de creo que les puse 600 palabras, que es una arilla, básicamente, en donde hay algunas preguntas orientadoras que tienen que poner en ese escrito, dando cuenta de qué encontraron en su revisión de literatura. Tenemos hasta el viernes para hacer esto, ¿sí? Luego, tenemos que empezar a escribir los componentes del proyecto. Es una carilla también, con unos tips, con unas preguntitas, que son los que después es lo que van a tener que llenar para completar el plan de TIF que se presenta ante el comité académico de la especialización. Ustedes dirán, pero te estás contradiciendo si vos decís que esto es una construcción, que hay fases, que implica trabajo. Es un primer borrador, sería el borrador, la foto del borrador luego de haber hecho una primer mirada por el campo científico y mirar cómo han estudiado. Bueno, a partir de todo eso, ¿cómo definiría mi problema? ¿Con qué preguntas? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué tareas voy a responder a esos objetivos? ¿Cuál es mi bibliografía de referencia? Es un primer borrador,
un primer esbozo sobre el que vamos a seguir trabajando cuando tengamos el día 3 la clase presencial. Pero ese esbozo tiene que estar, porque la peor manera lo peor que se puede hacer es no hacer. Cuando ustedes más tiempo le pongan, más energía, más ímpetu, más material vamos a tener para corregir, para reescribir, para retrabajar, ¿sí? Entonces, yo sé que estamos en una semana compleja, pero bueno, justamente tenemos toda la semana y la planificación ha sido así como de todo un mes, para no concentrarlo, imagínense hacer esto en un fin de semana como son los seminarios. Tiene una semana, les pido que no lo dejen para último momento, porque, a ver, si quiero cuantificar, tal vez la revisión de literatura, piensen que buscar, mirar, leer, y después escribir esa paginita con sus búsquedas, les puede llevar capaz que unas 3, 4 horas, ¿sí? Y la escritura la segunda parte que tenemos después del 26 es hasta el primero, o sea que varios días después, capaz que otras 2, 3 horitas más, porque van a volver a leer lo anterior también. Entonces, digo, hay trabajo esta semana, pues que en cambio, en vez de ser un trabajo simultáneo y presencial, es un trabajo que ustedes pueden ir manejando en los tiempos que tengan asincrónicamente. En el foro es importante que ustedes hagan su presentación, es importante también, como hay varios temas comunes, que ustedes, como les muestro acá, que ustedes se comenten entre ustedes. Y como hay varios que comparten temas, ingreso, articulación, la articulación entre investigación, extensión, docencia, revisión de planes de estudio, alfabetización académica, etcétera, etcétera, también pueden compartir la búsqueda de literatura, es decir, que estamos trabajando ingreso, o un compañero que trabaja ingreso, una compañera, y nos dividimos la búsqueda, la sistematización, nos juntamos, conversamos qué encontramos, discutimos, todo eso es altamente favorable, ¿sí? Ustedes sabrán si lo pueden hacer, si hay tiempo, si se puede articular, pero digamos, la producción académica es una producción colectiva, no es individual. Y más allá de estas interacciones previas, también en el foro lo que se le pide es que cada uno exponga y que al menos haga un comentario, un aporte, que puede ser un aporte de literatura, un aporte de algo, una reflexión sobre la producción de los compañeros, así que hagan un aporte al otro. Eso en el foro, está todo ya cargado. Y el borrador es esto que les decía, que es bueno, no lo tengo acá en el PowerPoint, pero es una plantillita con la definición del tema, la pregunta de investigación, los objetivos específicos y demás. La idea es que esta plantillita la hagan después de haber hecho la revisión, no antes. O que empiecen a hacerla, pero que la vayan ajustando con la revisión. Bien, bueno, hasta aquí. Tenemos un foro armado, está el mail, varios me han escrito, sigan escribiendo, sigamos consultando, digamos, la idea es que yo estoy a disposición de ustedes para pensar juntos, para orientarlos, y mucho más importante que los comentarios que yo les puedo hacer es lo que ustedes mismos van a descubrir de lo que están pensando cuando formulan las preguntas. Así que, bueno, esto es todo por ahora. Escucho sus comentarios sobre esta clase también. Voy a armar un foro de consultas para cuestiones que tengan que ver con la clase, para pedirme ampliaciones, para pedirme bibliografía complementaria, para pedirme precisiones si algo lo pasé muy rápido o no fui clara. Corto por acá porque se hizo muy larga la clase. Estamos en contacto, los estoy leyendo. Y se acerca ya el encuentro presencial que me tiene también muy, muy entusiasmada, y mucho más entusiasmada leer sus producciones. Un abrazo y estamos trabajando.